Bueno, si no tienen alguna pregunta más para hacer, si les parece bien, podemos empezar con lo de hoy, que es memoria principal. ¿Arrancamos? Dale. Bueno, ahí vamos. Muy bien. Tema de hoy, memoria principal. Hola, buenas noches, profesor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No veo quién me está hablando, pero buenas noches. Hansel. ¿Cómo estás? Entonces, la memoria principal, como ya estuvimos viendo en clases pasadas, es uno de los componentes del sistema central. Y es aquel componente que va a almacenar en forma temporal todos los datos que van a ser procesados por el procesador, todas las instrucciones que van a ser ejecutadas por el procesador. O sea, previo al ingreso al procesador se van a almacenar en memoria principal. Y además, todos los resultados, toda la información que produce el procesador antes de salir al exterior, antes de salir del sistema central, también se va a almacenar en memoria principal. Eso es básicamente, acá tenemos, ¿se acuerdan el esquema general? Hoy nos ocupamos de la memoria principal, que aquí la vemos como un solo bloque, pero que vamos a empezar a analizar un poco más en detalle. Y este es el concepto que habíamos visto, también lo estoy repitiendo, esto aparece también en la presentación de la clase anterior. El concepto de memoria principal, que básicamente es lo que acabo de decir recién. A ver. Vamos a ver cómo se organiza la memoria principal. La memoria principal está organizada en registros. Un registro es como una especie de celda donde se van guardando todas las instrucciones, todos los datos, toda la información. Estas celdas constan de 8 miniceldas, digamos, está conformada por 8 miniceldas. Cada una de esas miniceldas es un bit de información, o sea, o un 0 o un 1, y entre las 8 conforman un byte. Un byte, un conjunto de 8 bits. O sea, cualquier tipo de memoria principal, por más capacidad que tenga, siempre está organizada en registros de un byte cada uno. O sea que podemos imaginar, si tengo una memoria principal de 8 GB, ¿cuántos registros tiene esa memoria? 8 GB, ¿qué significa? 8 GB RAM. Son 1024 por cada giga. 1024 Claro. megabytes. O sea, yo tengo 1024 bytes conforman un byte. Eso es, 1024 bytes conforman un kilobyte. 1024 kilobytes conforman un megabyte, o sea que es aproximadamente 8.192. 8.192 millones. Sí. Buenas tardes, profe, disculpe. Buenas tardes. No, buenísimo. Sí, el número exacto en realidad siempre nada. O sea, yo me conformo con saber que, por ejemplo, un megabyte es un poco más de 1 millón de bytes.
y si eso lo multiplicamos por 1024, tenemos 1 gigabyte, que es un poco más, como bien dijo acá el compañero, un poco más de millones de bytes. O sea que si tengo una memoria de 8 GB, estamos hablando de un poco más de 8.000 millones de registros. Tiene más registros. O sea, hay más cantidad de registros en una memoria de 8 GB que habitantes en el planeta, porque en el planeta no hay 8.000 millones de personas. Sin embargo, en una memoria de 8 GB tenemos más de 8.000 millones de registros. Cada uno de estos registros está identificado, se los puede identificar a través de lo que se llama dirección de memoria, y también se la llama posición, que arranca en la posición 0 hasta la posición de acuerdo a la capacidad de memoria, 8.000 millones y pico. ¿Se entiende? Es como un DNI, es como, si hablamos en base de datos, es como si fuera la clave primaria del registro, es un número único, no hay dos registros que tengan la misma dirección. Cada dirección es única. Y es uno de los valores que está asociado a un registro. Es la dirección de memoria. Por eso, por lo general, cuando se habla de un registro de memoria principal, se habla de dirección, o sea, de su número de dirección. Y siempre contienen un byte de información. Esta información que tiene guardada no siempre es la misma, o sea, puede ir cambiando, porque es una memoria que se puede escribir, leer y volver a escribir. La parte RAM de la memoria principal, una vez que se apaga el equipo, se pierde todo lo que está guardado, por eso es una memoria temporal. Ahora, la memoria principal tiene un sector que no se pierde con la falta de energía, sino que se conserva, son registros que se conservan siempre, que es la porción de la memoria ROM. Por eso podemos entender la memoria principal como la combinación entre la RAM y entre la ROM. ¿Está? Sí, profe, la ROM es el encargado de ejecutar todo lo que es para encender la máquina, tiene las instrucciones iniciales. Básicamente sí. Sí, hoy mismo incluso vamos a hablar un poco en detalle de qué es lo que hace la ROM, pero sí, básicamente es lo que vos acabas de decir, ni más ni menos. Y también es parte de la memoria principal. La memoria ROM existe en las computadoras desde de principios de los años 70. O sea, estamos hablando ya hace 50 años que existe la memoria ROM en las computadoras, incluso estoy hablando de hace 50 años, las PC no tienen 50 años, estamos hablando del universo de las computadoras, más allá de lo que es una PC. Pero siempre sí existió la memoria principal o memoria de trabajo. Pero está bueno saber que está conformada por estos dos componentes, la RAM y la ROM. Si un dato o una instrucción ocupa más de un registro, esto no es problema, porque va a ocupar todos los registros que necesite, pero siempre se van a almacenar en direcciones sucesivas. O sea, una detrás de otra, físicamente incluso, ¿no? Si yo tengo un dato que pesa 4 bytes, que puede ser un dato float, si no me equivoco pesan 4 bytes, entonces se va a reservar en la memoria 4 registros para guardar ese dato y van a ser sucesivos. Por ejemplo, registro
504, 505, 506 y 507, o sea, sucesivos. Esto pasa tanto con los datos como también con las instrucciones. ¿Está? Acá podemos ver una representación de la memoria principal. Y acá tenemos las vías de comunicación. Hasta la clase pasada veíamos simplemente una franja amarilla a la que le decíamos bus. Ahora la estamos viendo más en detalle, cómo se conforma la comunicación entre memoria principal y procesador. Tenemos 3 canales de comunicación. Tenemos 3 canales de comunicación. Este que está acá en el medio es la línea de datos, o bus de datos también. Y es el canal a través del cual van a pasar todos los datos que hay guardados en memoria y tienen que ir al procesador para ser procesados. Todas las instrucciones que están en memoria y también van a ir al procesador, en este caso para ser ejecutadas. Y después, toda la información que saca el procesador, todos los resultados y demás, lo que sale del procesador, también va a viajar por la línea de datos para guardarse en memoria. Por eso es un canal de doble dirección, o sea, va en ambos sentidos. Por eso tiene una doble flecha. Va desde memoria principal a procesador y también desde el procesador hacia memoria principal. ¿Está? Esa es la línea de datos o bus de datos. Después aquí a la izquierda tenemos la línea de direcciones o bus de direcciones. Por este canal lo que van a viajar son valores que representan direcciones de memoria. Estos valores salen desde el procesador, o sea, tienen una única dirección, va desde el procesador hacia la memoria. El procesador va a apuntar a la memoria principal a través de un valor que representa una dirección. Cuando el procesador puede querer acceder a una dirección de memoria. ¿Para qué quiere acceder el procesador a una dirección de memoria? Para una operación de lectura o una operación de escritura. Para ambos casos, para poder acceder a esa dirección, el número de la dirección de memoria donde está guardado se coloca en la línea de direcciones, viaja por la línea de direcciones hasta apuntar exactamente a esa dirección de memoria. Y una vez que está apuntado, ahí se puede hacer la operación de lectura y la operación de escritura. ¿Qué es una operación de lectura y una operación de escritura? Por ejemplo, cuando el procesador se dice que necesita leer un registro de memoria principal, significa que el valor de ese registro tiene que llegar al procesador. O sea, el procesador lee lo que está en memoria, o sea, una copia de lo que está guardado, se coloca en la línea de datos y llega al procesador. Eso es una lectura. En cambio, cuando el procesador quiere hacer una escritura en memoria principal, es que quiere guardar un valor que está en el procesador, que puede ser un resultado, una información, lo quiere guardar en memoria, entonces lo que va a hacer es escribir en memoria, se va a actualizar el valor de la dirección. Y tanto para una operación como para la otra, el procesador pone en la línea de direcciones la dirección de memoria donde desea hacer la operación, tanto de lectura como de escritura. Y por último tenemos una última línea, esta finita que vemos acá, que es la línea LE. La línea LE viene de lectura y escritura. La línea LE es una línea de control, es un bus de control, que es un único cable. Es solamente tiene un bit, nada más. Esa línea transmite o un 1 o un 0, nada más. O sea, o está encendido o está apagado.
Cuando se pone LE se pone en 1, o sea, se enciende, significa que el procesador va a realizar una lectura en memoria principal. Y cuando se pone en 0, significa que el procesador va a hacer una escritura en memoria principal. ¿Está? ¿Pregunta, gente? Sí, profe, en el momento, usted dijo que cuando va a escribir o leer, no, creo que se me pasó ese detalle, dijo que maneja copias, o sea que nunca sale el valor hasta que se reescribe en otro valor lo que está en memoria y Claro. viaja al procesador. Vamos a suponer... Siempre es por copia. Siempre se copia, porque... ¿Por qué digo una copia? Es muy interesante la pregunta que haces, y está bueno aclararlo. ¿Por qué digo que es una copia? Vamos a suponer que el procesador necesita el valor de esta primera dirección que tenemos acá arriba. Ahí tenemos el valor A1. ¿Está? El procesador necesita ese valor, entonces va a poner en la línea de direcciones, ahora lo vamos a ver en detalle igual, va a poner en la línea de direcciones el valor de la dirección de este registro. Una vez que lo apunta, este valor A1 no es que va a viajar desde la memoria al procesador. Porque si yo les digo va a viajar, uno puede entender que el registro queda vacío, que el valor se va a mover de un lado al otro. Por eso yo digo que lo que se hace es poner una copia del contenido. O sea, ese valor A1 se va a copiar a la línea de datos. Entonces, esa copia, ese valor A1, puesto en la línea de datos, viaja por la línea de datos, llega al procesador va a llegar el valor A1, pero acá, en memoria, va a seguir estando el valor A1, ¿se entiende? Por eso yo digo que es una copia lo que se hace, ¿entendés? Sí, sí. Bueno. Eso es para no perder el dato por alguna razón, es una claro, es que no se pierde, no es un movimiento, no es un cortar-pegar, no es un cortar-pegar, es un copiar-pegar, ¿se entiende? Claro, sí, sí. Y con respecto a las asignaciones de la dirección en memoria principal, ¿quién se encargaría de esto? Asignaciones a ver. Claro, al momento de alojar un byte en una dirección, ¿quién se encargaría de decir dónde va? El sistema operativo. El sistema operativo. El sistema operativo. O sea, la memoria está dividida en sectores. Incluso la RAM está dividida en sectores, claro. Que eso también lo vamos a ver en... Eso lo administra el sistema operativo. Ahí exacto. Dice en qué dirección va a ir cada byte. Exactamente. El primero en administrarla es el BIOS. Y después el sistema operativo. O sea, claro, sí. Dentro de la RAM tenemos la zona de instrucciones, tenemos la zona de datos, y hay otros sectores también que ya los vamos a ir viendo a medida que transcurran las clases. En la zona de instrucciones es la zona de la memoria principal donde se van a guardar todos los programas. Todos los programas que va a ejecutar el procesador. Vieron que uno siempre dice que el primero se carga en memoria. Precisamente. Se guarda en la memoria principal. En la zona reservada de la memoria principal para los programas, que se llama zona de instrucciones. Y después todos los datos con los cuales se trabajan esos programas se van a guardar en espacios que están en la zona de datos, que es otro sector de la memoria principal. Cuando ustedes, por ejemplo, escriben un programita, este programita, ustedes lo compilan, lo hacen un .exe, pero recién se va a guardar en memoria cuando lo ponen a ejecutar. Cuando lo ejecutan, en la zona de instrucciones se carga ese programa. Y ese programa empieza a ejecutarse, línea por línea. Claro, todo lo que vemos en administración de tareas. ¿Cómo? Es todo lo que vemos en administración de tareas.
el sistema. Administrador de tareas. Sí, lo que se está ejecutando, digamos. Sí, sí, además, claro, nosotros cuando cortamos, o sea, cuando vemos el administrador de tareas, se van a ver todos los procesos que se están ejecutando. Exactamente. Entonces, son todos los procesos que están cargados en memoria. Y cuando en una línea de código ustedes de repente declaran 3 variables, ¿no? A, B, por ejemplo, int A, B, C, punto y coma. Por ejemplo, ¿no? En el momento que se ejecuta esa línea, el procesador entiende que van a usar 3 variables para que se guarden datos en esas variables. Entonces, en la zona de datos se crean 3 espacios. Se crean 3 espacios reservados para esas variables o esos identificadores que ustedes declararon. Y se identifican, por eso se llaman identificadores, porque a través del nombre de variable o de constante que ustedes pusieron, se van a identificar esos 3 sectores de memoria que si son int van a ocupar 2 bytes cada variable. Son esos pequeños bytes se van a reservar para cargar, o sea, cuando ustedes se hace una asignación en una variable, ese valor que se asigna a la variable, ese mismo valor se va a guardar en la memoria principal en el espacio reservado para esa variable, en la zona de datos de la memoria. ¿Está, gente? Sí. Sí, profe, sí. Buenísimo. Entonces, a ver, acá podemos ver un poquito de detalle. Acá tenemos, por ejemplo, las celdas y las posiciones. Como pueden ver, cada una de las celdas o registros constan de 8 bits, o sea, un byte, mejor dicho, perdón. Y acá el contenido está representado en bits, o sea, unos y ceros. La representación que se hace más general, o sea, por lo general, esta representación no la vamos a ver en bits, no la vamos a ver en binario, lo vamos a ver en hexadecimal. ¿Por qué? Porque hexadecimal es un tipo de representación de valores con 16 dígitos y está bueno porque o sea, yo un byte lo puedo representar en hexadecimal solamente con 2 dígitos. En cambio, en binario, un byte necesito 8 dígitos para representar. ¿Ven? 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, que en realidad mucho no nos dice. O sea, hay gente que está muy canchera en traducir un número binario a número base 10 y decir, sí, ahí hay un, qué sé yo, un 136, qué sé yo. Yo una vez me conseguí una pequeña guía de cómo pasar de binario a hexadecimal. Yo cuando estudié lo tuve... Es el que tiene de la A a la F, ¿no? Claro, yo tuve que estudiarlo eso. Cuando estudié sistemas, eso era parte del programa y nos tomaban parciales donde nos ponían ejercicios, donde nos ponían un número binario y lo teníamos que pasar a base 10, a base hexadecimal, de una forma a la otra. Y la verdad, nunca lo usé en mi carrera profesional, eso que me enseñaron. Nunca, o sea, está bueno saber que existe eso. A ver, por ejemplo, acá al costado de cada registro vemos las direcciones de memoria. Y estas direcciones también en realidad son números binarios. También son números binarios. Pero son números muy extensos. Imagínense, una memoria de 8 GB, estamos hablando de más de 8.000 millones de direcciones.
números que no nos dicen nada. Entonces, para que sea más práctico, la representación de ese número se hace en hexadecimal. En este gráfico que vemos acá, las direcciones de memoria están escritas en hexadecimal. Esta última H me dice que ese valor es hexadecimal. A veces aparece la H, a veces aparece como un sufijo la H, a veces directamente no aparece nada. Si vemos la presentación anterior, ven que yo acá en cada registro pongo 2 dígitos. Esos dígitos son hexadecimales, para no tener que escribir 8, ¿se entiende? En definitiva, no nos interesa el valor exacto que tenemos ahí guardado, no ese es el objetivo, sino, en realidad, saber cómo es que funciona. Acá en este caso está representado en bits. Ahí tenemos la línea de datos, línea de dirección, la línea LE, y como les dije antes, cada uno de los registros tiene como ancho 1 byte. ¿Está? Acá el procesador está apuntando a la dirección 0207. Es esta dirección con este contenido, que puede ser, no sé, un dato, una instrucción, lo que sea. ¿Está? A ver. Vamos a analizar la línea de datos. La línea de datos es un bus, como ya les dije hace un ratito, por el cual viajan valores desde memoria al procesador y también del procesador a memoria. Cada vez que viajan en una misma operación, o sea, depende del ancho de la línea de datos, depende del ancho de la línea de datos, que es también llamado ancho de bus, es la cantidad de bytes que pueden viajar en una sola operación. ¿Cómo se determina eso? Imaginemos a la línea de datos como un montón de liñitas. ¿Ven acá? Con esta lupa, la línea de datos, ahí la vemos como una franja que no me dice nada, pero ponemos la lupa y vemos que hay un montón de carriles finitos. En cada uno de los carriles es un solo cable, vemos va o un 0 o un 1, o sea, va solamente un bit. Viaja en paralelo. Exacto, exacto. Es como si yo agarrara un manojo de cables y lo aplasto contra la mesa y los dejo todos ordenaditos uno al lado del otro. En cada cable viaja un bit. ¿Cómo viaja el bit a través de un cable? Si en el cable hay tensión, o sea, hay corriente, hay electricidad, está llevando un 1. Si el cable está apagado, o sea, no tiene electricidad, está llevando un 0. Así se conforma la comunicación entre dispositivos dentro de una computadora. Así se representan en lo físico un 0 o un 1. Y la cantidad de cables me determina el ancho de bus, también llamado Word. Y siempre es la cantidad de líneas, la cantidad de esas pequeñas líneas, siempre son múltiplos de 8. Siempre son múltiplos de 8. O sea, que el Word de una línea de datos puede ser 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes. Que esto en forma de bits se puede decir que trabaja con 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. ¿Vieron cuando dicen este? ¿A eso se refiere la arquitectura del procesador? Que pasaba antes de x86 a 64. Exactamente, exactamente. Porque en el procesador vamos a ver que hay registros, que es donde se guarda lo que viaja, y ese registro tiene que tener la cantidad de bits para poder albergar lo que viene viajando. Algunos tienen 64, otros 32, otros, se entiende, ¿no? Eso tiene que ser todo parejo. El ancho de bus tiene que tener concordancia con el registro del procesador.
Si no, tengo un cuello de botella. Si no hay información que se va, o sea, si yo tengo un ancho de bus de 8 bytes, pero en el procesador solamente recibe 4, yo desperdicié una transmisión por la mitad, o sea, de 4 bytes que no se pudo transmitir porque no pudo llegar al procesador. Tiene que tener una concordancia, un equilibrio. Lo importante del ancho de bus es eso. Se puede decir, si le decimos Word, lo vamos a expresar en bytes. Word de 1, de 2, de 4, de 8. Si decimos ancho de bus, lo vamos a expresar en bits. 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits y así sucesivamente. ¿Se entiende? Son dos formas, es lo mismo, se lo puede decir de una forma u otra. Pero ese es el Word. El Word del sistema es el ancho del bus, la cantidad de información que puede viajar en una sola operación, tanto de lectura como de escritura. ¿Está? Eso es lo que me determina el Word. Entonces, si yo tengo un Word de 4, si yo acá tengo un Word de 4, significa que tengo 4 por 8, sería 32 bits. Tengo un ancho de bus de 32 bits, o 4 bytes. Quiere decir que cuando se escribe o se lee, se toma la dirección de memoria que se apuntó más las 3 subsiguientes. Se escribe o se lee sobre 4 direcciones de memoria. ¿Está? ¿Se entiende esto, gente? Yo lo entiendo, profe. Buenísimo. Y bueno, vamos a ver los pasos que se realizan cuando el procesador debe hacer una operación o de lectura o de escritura sobre memoria principal. Lectura. Lo primero que va a hacer el procesador es activar la línea LE. La activa, la pone en 1, o sea que está avisando que va a hacer una lectura a memoria principal. Segundo, el procesador va a colocar en las líneas de dirección el valor de la dirección que quiere leer. Un poco lo estuve diciendo antes. Y tercer, una copia de la posición direccionada, más las subsiguientes de acuerdo al Word. Si el Word es de 2, va a ser esa dirección y la siguiente. Si el Word es de 4, va a ser esa dirección más las 3 siguientes. Si el Word es de 8, va a ser esa dirección más las 7 siguientes. Por eso, tanto los datos como las instrucciones se guardan en direcciones sucesivas, ¿entiende? Entonces, una copia de esos valores se colocan en la línea de datos para que viajen y llegue al procesador. Esos son los pasos para que el procesador haga una lectura. ¿Está? Ahí tenemos el ejemplito. Se quiere leer la posición. En este ejemplo, el Word es de 2. ¿Ven? Word de 2. Tenemos 1, 2. O sea, tenemos 2 bytes nada más. El procesador primero la línea LE la pone en 1, después pone en la línea de direcciones la dirección a la que quiere apuntar, y una vez que apuntó, va a apuntar a esta, 0207, con el valor 61, pero también se toma la siguiente, porque el Word es de 2. Una copia de lo que está acá guardado se coloca en la línea de datos y esto llega al procesador. ¿Está? ¿Siempre toma el máximo de su capacidad, aunque no lo necesite? Sí, vamos a ver qué pasa con lo que sobra. Más adelante a veces sobra y vamos a ver qué es lo que pasa. Gente, queda menos de 1 minuto. Cortamos, volvemos a entrar y vemos cómo es la operación de escritura. Ok. Vamos, Sí. salimos y entramos, por favor. Bueno.
Hola, esta vez fuiste el primero en entrar, ¿viste? Ahí vamos entrando. Muy bien. Se siguen sumando. Ahí vamos. No sé si ya estamos todos, porque la verdad que no conté cuántos éramos. Bueno, si se siguen sumando los voy admitiendo. Yo leí 14, profesor. Eran 14, bueno, estarían faltando 3 todavía. Bueno, yo ya empiezo a compartir y cuando se conecten se van sumando. Igual queda todo grabado. A ver. Nos habíamos quedado acá. Bueno, entonces, esos fueron los pasos en los cuales el procesador accede a memoria para hacer una lectura. Ahora vamos a ver los pasos en el que el procesador accede a memoria para una escritura. A ver. Para una escritura. Primero la línea LE se pone en 0. El 0 significa que va a escribir el procesador sobre la memoria principal. Después, el procesador va a colocar en las líneas de datos el valor que quiere almacenar en memoria. Bien, después el procesador coloca en la línea de direcciones la dirección del valor, o sea, la dirección de dónde quiere guardar el valor, la dirección de memoria, o sea, el valor de la dirección de memoria. Y por último, una copia del valor enviado en la línea de datos se almacena en memoria principal, en esa dirección y en las subsiguientes, de acuerdo al Word. Eso es lo mismo que en la lectura. ¿Está? Primero LE se pone en 0, ahí sigue entrando gente. Primero LE se pone en 0, el procesador va a colocar en la línea de datos lo que quiere guardar, que en este caso es el valor 25B3, y va a poner en la línea de direcciones en qué dirección. Entonces, la dirección viaja por la línea de direcciones, apunta a la dirección, y lo que está en la línea de datos se guarda en la memoria principal, 25B3, 25B3. En este caso es un Word de 2, nada más. Puede ser de 4, puede ser de 8. ¿Está? Ahí lo que hace, profe, pisa el valor anterior. Sí, es lo mismo que pasa con una variable. Si usted hace una asignación directa sobre una variable, el valor que tenía antes la variable, ustedes ya saben muy bien que se pierde, se pisa, como se dice. Bueno, en memoria principal es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Está? Bueno, y así se hace una escritura, así el procesador hace una escritura sobre memoria principal. ¿Alguna consulta, alguna duda que haya quedado por ahí? No, por mí no. Bueno, No, profe. muy bien, avancemos. Vamos a hablar un poco del tiempo de acceso a memoria. El tiempo de acceso es un tiempo que transcurre entre que se direcciona la celda. Vieron que tanto en lectura como escritura, el procesador pone en la línea de direcciones la dirección que quiere, a la dirección que quiere acceder. En el momento que el procesador direcciona la celda, desde ese momento hasta que se realiza la operación en sí, o sea, si es una lectura, una copia de ese valor se pone en la línea de datos, o si es una escritura, el valor que ya está en la línea de datos se guarda en la dirección de memoria.
Mientras sucede eso, pasa un tiempo. Pasa un tiempo. Este tiempo se mide en nanosegundos. En nanosegundos. Y ese tiempo es conocido como tiempo de acceso. Es el tiempo que se tarda, el tiempo que el procesador tarda en acceder a memoria. Si a ustedes les gusta meter mano en los fierros, abrir una máquina, ver un chip de memoria, por lo general, en cada chip RAM, abajo, abajo de todo, y a veces está abajo a la izquierda, hay un numerito. Ese numerito me indica cuál es el tiempo de acceso a ese chip. A veces está el número solo, a veces aparece el número y el símbolo nano, que el símbolo nano es una N cancherita, que viene, o sea, cuando baja la N minúscula, tiene todo un rulito. Es el símbolo de nanosegundo. ¿Ustedes saben cuánto es un nanosegundo? Bueno, ahí lo dice ahí. La 1000.000.000ª parte de un segundo. Yo divido un segundo en 1000. Yo un segundo lo divido por 1000 y tengo un milisegundo. La milésima parte de un segundo. Yo a un milisegundo lo divido por 1000 y tengo un microsegundo. Un microsegundo es la milésima parte de un milisegundo y también podemos decir que es la millonésima parte de un segundo. Ahora, yo tomo un microsegundo, que es la millonésima parte de un segundo, y lo divido por 1000, y cada una de esas partes es la 1000.000.000ª parte de un segundo. O sea, la milésima de un microsegundo. O sea, que un segundo está formado por 1000.000.000.000 de nanosegundos. Uno dice, wow, entonces, a ver, en este ejemplo vemos que ese chip de memoria tiene un tiempo de acceso de 70 nanosegundos. Y decimos, wow, es rapidísimo. No, es lentísimo. En realidad es lentísimo. En realidad, los chips que tenemos actualmente son mucho más veloces que 70 nanosegundos, son muchos menos nanosegundos. Estamos en el orden de los 15, 12. Mi pregunta es cómo le calculan eso. Ah, bueno, cuando se diseña el chip. Cuando se diseña el chip, es una de las características, es uno de los datos técnicos más importantes de un chip de memoria. ¿Cuál es el tiempo de acceso? Y es uno de los puntos débiles de la memoria principal. Porque uno dice, ¿pero cómo? Hoy en día un chip, o sea, para acceder a memoria RAM estamos hablando de 15 nanosegundos, que es la nada misma. Bueno, para los tiempos de la ejecución de datos y de la ejecución de instrucciones y procesamiento de datos, 15 nanosegundos es un montón, es una eternidad. Es uno de los grandes problemas de los sistemas centrales, de las arquitecturas de los sistemas centrales. Siempre el tiempo de acceso a memoria principal es enorme, a comparación de otras velocidades. Es lo que detiene el tránsito, lo que hace que el proceso sea más lento. Eso lo vamos a ver bien en detalle más adelante. Igual hay soluciones para eso, también hablaremos de eso, hay toda una unidad para hablar de cuál es la solución a eso. El tema... Sí, y todo eso también se afecta por la antigüedad del hardware, o sea, mientras se va degradando va perdiendo esa capacidad también. Sí, bueno, en realidad el hardware, digamos, la capacidad del hardware es siempre la misma. El tema es que van apareciendo aplicaciones que van exigiendo cada vez más máquinas. Digamos, van exigiendo rendimientos cada vez mejor. O sea, es una carrera que no tiene fin, la carrera del software y del hardware. O sea,
Claro, sí, sí, entiendo. Se desarrolla nuevo software que necesita más fierro, necesita más máquina. Entonces, no es que el hardware se pone lento, el hardware siempre va a rendir igual. El tema es que las nuevas aplicaciones exigen más. Lo que hoy es una máquina súper veloz, en un tiempo va a ser una máquina estándar y en otro ya va a ser una máquina lenta, vieja. Y en realidad el rendimiento siempre fue el mismo. Lo que cambia es la exigencia que tienen las aplicaciones nuevas. Cada vez exigen más. Pero esto es siempre suceso. Hoy en día, de un año a otro, ya pasaste de tener una super máquina a una normal casi baja. Esto pasó siempre. Esto es histórico. Esto es histórico. Vos te comprabas una DX400 y decías, wow, tengo la re máquina, con esto voy a volar. Y después aparecían nuevas cosas que ya tenías que andar mejorando. Antes metíamos mucha mano en las PC y tratábamos de mejorar el rendimiento. Muchas veces se lograba, otras veces no. Pero es una carrera sin fin. Es una carrera sin fin. Y aparece nuevo hardware, pero también aparece nuevo software. Pero en esta carrera, que existió siempre, hay una constante. El tiempo de acceso a memoria es uno de los cuellos de botella principales del sistema central. Por ahora se los dejo ahí. Un poco más adelante vamos a ver cómo se soluciona esto. Cómo está solucionado. ¿Está? ¿Consultas? ¿Se entiende el tiempo de acceso? Sí, se Sí, entiende. profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe, por mi parte sí. Entonces, porque está bueno entender esto para empezar a comprender cuáles son las diferencias y las similitudes entre la RAM y la ROM. Porque no nos olvidemos que la memoria principal es RAM y más ROM. RAM es una sigla en inglés, significa Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. ¿Alguien me puede explicar qué significa memoria de acceso aleatorio? Que el acceso no es consecutivo, sino es al azar, digamos. ¿Pero qué significa al azar? O sea, ¿entro en cualquiera? Que no, ¿Qué? no, tiene, digamos, está acompañado de una dirección de memoria al acceso a la memoria principal. Claro, entonces no es al azar. ¿A qué se refiere esa palabra random? Es medio engañosa la palabra random porque intuitivamente es como vos decís, Gastón. Uno dice, bueno, va al azar. En realidad, acceso aleatorio o random access significa que tenemos el mismo tiempo de acceso a en cualquiera de sus direcciones. Parece una obviedad. El procesador quiere acceder a una dirección. No importa si es la primera, si está en el medio o es la última de la memoria principal. El tiempo de acceso es el mismo, va a tardar lo mismo. Y uno dice, pero esto es así. No siempre fue así. No siempre la memoria fue random access. Como dijiste vos también recién, hay otros tipos de accesos, como el acceso secuencial. El acceso secuencial es que se va recorriendo desde la primera posición hasta la última. Se hace un recorrido en secuencia, un recorrido secuencial. Entonces, si el procesador tiene acceso secuencial, Tardaba más hasta ir al último. claro, por ejemplo. no es lo mismo que la dirección
a la que quiere acceder esté al principio, esté por el medio o esté por el final. Cuanto más lejos esté, más va a tardar. Pero ¿a quién se le puede ocurrir hacer una memoria así? No es que se les ocurría a los ingenieros de esa época hacer una memoria así. No tenían otra. ¿Por qué? Porque estaban guardadas en cintas. En cintas. ¿Vieron esas películas viejas del siglo pasado? Esas computadoras grandes como un placard. En la plataforma yo puse una foto de una IBM 360. No sé si la vieron. Sí, yo la vi. Sí, profe. ¿Ven Estaba esas en una habitación entera. Claro, ven esas cintas. Y la memoria estaba guardada en cintas. Todo estaba guardado en cintas. Entonces el acceso era secuencial, porque para llegar a un dato o a una instrucción que estaba por las últimas direcciones, se tenía que recorrer todo el carrete. ¿Se entiende? Entonces se tardaba más. Entonces, el hecho de tener acceso aleatorio es importantísimo. Hoy en día ya es algo estándar, ya hace varias décadas que es estándar. Pero no sé, así. Y le quedó ese nombre. O sea, de ahí viene el concepto, digamos. De ahí viene el concepto Random Access. Esto es lo mismo que pasaba, bueno, ustedes son todos jóvenes, son todos millennials o centennials, pero cuando yo era pibe había unos dispositivos llamados cassettes, con los cuales se escuchaba música. Era una cajita de plástico, donde había una cinta, con dos rodetes, esa cinta pasaba en un aparato y uno escuchaba música. Sí, la rebobinabas con la lapicera. Sí, cuando no querías gastar pila de Walkman, lo rebobinabas con la lapicera. Si no tenías yo tengo 25 años, pero lo he usado alguna vez. Bueno, buenísimo. Entonces, se grababan juegos también ahí. Yo, con mi primer computadora era cassette, era cinta mi primer computadora. Mi primera computadora se llamaba dataset, y era un reproductor de cassette como cualquier otro, pero le decían dataset porque quedaba más cheto y te lo cobraban como si fuera una barbaridad y era lo mismo. Como los gamers hoy en día. Exactamente. Entonces, si yo quería escuchar el tema 8 de ese cassette de Iron Maiden, por ejemplo, no iba a tardar más en llegar a ese tema que si escuchara el tema 1, ¿se entiende? El tema 1 lo tenía al toque, siempre y cuando la cinta estuviera rebobinada. ¿Está? Entonces, eso es acceso aleatorio. Eso significa RAM. ¿Y la ROM? ¿Tiene acceso aleatorio? Sí, la ROM también es de acceso aleatorio. ¿Y por qué se llama ROM y no RAM? Si la ROM también es RAM. Sí, en realidad son nombres que han quedado, se han heredado después de décadas y décadas, y ya el significado quedó medio obsoleto. Pero sirve el nombre para identificarlo. Es como, no sé, vamos a seguir diciendo disco, yo creo que vamos a seguir diciendo disco rígido, o incluso cuando se dice los sólidos, si el disco ya no es disco, ya no hay un disco. ¿Se entiende, no? Los de estado sólido ya no son un disco. Pero uno por ahí le va a seguir diciendo disco. Y esto pasó exactamente lo mismo. Quedaron esas siglas. ¿Está? Pero tanto la RAM como la ROM tienen acceso aleatorio. La ROM también es una sigla en inglés, Read Only Memory, memoria de solo lectura. En un principio era así, hoy ya no es tan de solo lectura. En realidad siempre fue una mentira, porque alguna vez se tuvo que escribir esa memoria. ¿Entiendes? Si fuera de solo lectura es algo que solamente se puede leer, pero con que si ya una vez se escribió, bueno, casi siempre solo lectura. ¿Entendí? Esto es porque hoy se pueden hacer actualizaciones de BIOS con parches y demás, ¿no? Sí, señor. O sea, la tecnología ROM fue avanzando. Las primeras PC, la ROM era así como venía y era inmodificable. Inmodificable, eran las ROM puras.
que se le dice las ROM puras. Hoy ya la ROM le quedó el nombre de ROM. Incluso a la RAM le está quedando solo el nombre porque hay nuevos dispositivos RAM que pueden seguir guardando. ¿Los no volátiles son? Claro, que ya son no volátiles, como Intel está sacando, ¿cómo se llamaban las Intel, estas memorias? ¿El Octane? ¿Puede ser? Exactamente, El Octane. exactamente, no me salía el nombre. Es una nueva tecnología RAM que cambia todo el paradigma de las RAM. Sí, se maneja con caché, ¿no? Exacto. O va guardando acciones en el caché. Exactamente, o sea, cambia el paradigma de las RAM. Esto es dinámico, esto siempre se va renovando. Entonces, vamos a ver, RAM tiene acceso aleatorio. La lectura y la escritura tienen el mismo tiempo de acceso. Esto es muy importante en las RAM. Y son volátiles. Bueno, salvando lo que acabamos de decir recién. En general, las RAM son volátiles. Ahora están apareciendo RAM que no lo son. Por otro lado, la ROM también tiene acceso aleatorio. O sea que acá tenemos una similitud. Tenemos una coincidencia entre RAM y ROM. Ambas son de acceso aleatorio. Está bien. Es una característica de las ROM y no creo que alguna vez cambie. Quizás alguna vez pueda llegar a cambiar, pero en realidad hay una diferencia de velocidad entre lectura y escritura. En una ROM, la lectura es mucho más rápida que la escritura. Históricamente es así. Históricamente es así. Si quieren, un día pueden hacer un experimento con un pendrive. Si un día, o sea, nada, o sea, la verdad les estoy proponiendo una diversión, o sea, que es para nada, bien de nerd, ¿no? Pero yo lo probé, como buen nerd que soy, ¿no? Si ustedes toman un archivo cualquiera, y si es pesadito mejor, así van a notar más la diferencia de tiempo. Entonces, si el archivo que está en el pendrive, yo lo copio al rígido, fíjense el tiempo que tarda. Y si ese mismo archivo yo lo copio del rígido al pendrive, va a tardar otro tiempo. Va a tardar más. Es imperceptible. ¿Alguien se dio cuenta de la diferencia entre lectura y escritura en un pendrive? No. Sí, yo lo hice varias veces, con dolores de cabeza que muchas veces dije, bueno, acá no termina más de leer, digamos. De escribirse, o sea, de escribirse. De guardar, o sea, el guardado de un archivo en un pendrive es mucho más lento que pasar un archivo desde el pendrive al rígido. 1 giga, por ejemplo, 1 giga, 2 gigas, por ejemplo, quise pasar a un pendrive y eso. Y va a tardar más que si cuando lo pases del pendrive al rígido, va a pasar más rápido. Cuando ustedes compran un pendrive, si se fijan en las especificaciones técnicas, ahí va a decir el tiempo de acceso de lectura y el tiempo de acceso de escritura. A medida que sigue avanzando la tecnología y aparecen nuevas tecnologías ROM, esa diferencia se va acortando, se va achicando, pero todavía existe. Hoy en día es casi imperceptible. Quizás donde hay muchas, ¿cómo se dice? Tipos de memorias en las SD de los celulares. Ahí hay varios niveles de escritura y lectura. Generalmente hay algunas que son muy caras, que son muy veloces. Y claro, son muy veloces. Pero que para el experimento hay programas que miden esas velocidades. Exactamente. Hay aplicaciones, sí, uno que uno puede, digamos, Norton tenía aplicaciones muy buenas para testear el sistema en general, pero hay de todo ahora en este momento. Siempre la diferencia, o sea, el dispositivo ROM puede ser viejo, nuevo, puede ser de los más caros, de los mejores, pero siempre esa diferencia entre lectura y escritura existe. Ahora no,
Jorge, Roberto, Sí. no pasa lo mismo con... Yo tengo un disco externo, que lo que hago ahí es backup permanentemente. Y el acceso es mucho más rápido, digamos. Pero es una ROM también. O sea, el disco, a ver, perdón, ¿un disco de estado sólido o disco-disco? No, disco externo USB, digamos, ¿no? Esos que Sí, para si es, backupear. si es Pero de, es un HDD. claro, el tema es si es Claro. de estado sólido o si es un disco propio, o sea, un disco, o sea, el disquito que gira, que hay discos externos de disco y hay otros que los de estado sólido, como dice también el compañero. Si, No, este es común. si es un disco, el tiempo de acceso es igual lectura y escritura. Ahora, si son chips como un pendrive, nada más que grande, es una ROM. Es una ROM, entonces tenemos una diferencia entre lectura y escritura. Ok. Eso hasta ahora, digo hasta ahora, porque ven que ahora hay RAM que no son volátiles, ¿no? Entonces, hasta ahora hay una diferencia. Todavía no existe un dispositivo ROM que tenga igual tiempo de acceso para lectura y para escritura. Eso no quiere decir que el día de mañana pueda aparecer. ¿Está? Y bueno, y por último es no volátil. La ROM es no volátil, o sea, conserva todo lo que tiene almacenado por más que no tenga suministro de energía, a diferencia de las RAM. ¿Está? A ver, entonces, bueno, acá está un poco la explicación del libro, de todo lo que acabamos de hablar. Ambas son random access. La diferencia entre volátil y no volátil. Acá dice que las RAM de memoria principal son tipo dinámicas, son RAM dinámicas o dynamic RAM o DRAM. ¿Por qué son RAM dinámicas? Porque los registros de memoria RAM están conformados por capacitores. Cada registro de memoria RAM son 8 pequeños capacitores. Cada capacitor es un dispositivo electrónico. No tengo o sea, mi intención no es darles una clase de electrónica, ni mucho menos. Pero básicamente les puedo decir que un capacitor es un dispositivo capaz de almacenar por un tiempo energía y que la dispara en el momento que sea necesario. Son los tubitos de goma que parecen que están en el Mother, ¿no? También. Los capacitores. Sí, es que capacitores hay de todos los tamaños. Hay capacitores del tamaño de, no sé, de un vaso, por ejemplo. Claro. O sea, depende cuál sea la función de ese capacitor. Hay capacitores que son así, que parecen una lata de cerveza, por ejemplo. Una lata de coca, no sé por qué dije cerveza, una lata y enseguida dije cerveza, podría haber dicho coca, pero bueno, me salió así. Claro. Nada, o sea, y hay capacitores, los capacitores de los chip RAM son minúsculos, lo tenemos que ver con un microscopio, ¿se entiende? Son muy, muy pequeños, pero técnicamente son el mismo dispositivo, sí. Por un tiempo conservan energía. Por ejemplo, los motores eléctricos, hay muchos motores eléctricos que necesitan un capacitor, que se cargan de energía y cuando se enciende el motor, el capacitor se descarga, o sea, entrega esa energía guardada y le da al motor una energía extra para el esfuerzo que tiene que hacer el arrancar. Los motores de heladera, casi todos los motores de heladera tienen un capacitor grande, así, tamaño lata, de coca o de cerveza. ¿Está? Entonces, cuando arranca la heladera, tiene que hacer un esfuerzo el motor.
Entonces el capacitor libera esa energía. Libera esa energía, le da una energía extra para que arranque mejor. Es como un burro arranque de un auto, pónganle. La función en la memoria no es la de liberar energía extra, sino simplemente conservar energía. O el capacitor está lleno de energía o está vacío. Si está lleno, está guardando un 1. Si está vacío, está guardando un 0. ¿Se entiende? Pero los capacitores necesitan un permanente refresco de energía. Por eso se llama dinámico, porque constantemente necesita un flujo de energía para mantenerlos cargados o descargados, ¿entiende? Por eso se llama dinámico, porque está formada por capacitores. ¿Por qué está formada con capacitores? Básicamente por costos. Por costos, por tamaños, porque no emiten tanto calor, tanto desperdicio de energía. Son memorias de RAM dinámicas hechas con capacitores. Hay otro tipo de RAM, que son las SRAM. S de static, o sea, estática. RAM estática. Tenemos la RAM dinámica, o DRAM, que está hecha con capacitores. Y la SRAM, RAM estática, están conformadas por transistores. En vez de tener capacitores, son transistores las que conforman la memoria RAM. El transistor es un dispositivo muy distinto a un capacitor. La ventaja del transistor, la ventaja de la memoria estática, la memoria SRAM, es que el tiempo de acceso es inmediato. Prácticamente es casi cero. Casi cero. Es fantástico el tiempo de acceso. Pero ¿por qué no se usa entonces memoria estática para la memoria principal? ¿Por qué se usa memoria dinámica? Como dije antes, una cuestión de costos, de tamaño. La diferencia de tamaño, por más que estemos hablando de microchips, la cantidad de millones de transistores, de microtransistores que necesito, no podrían entrar en una notebook, no podrían entrar en una PC de escritorio, o sea, el volumen de esa memoria, ¿se entiende? Además, el nivel de energía que libera en forma de calor, o sea, genera mucha temperatura, gasta más corriente, son todas las contras que tienen los transistores. Ustedes vieron que no sé, los equipos grandes de audio, o por ejemplo, los cabezales, no sé, si alguno toca música, si tiene guitarra, bajo y demás, vieron que los equipos vienen con los transistores atrás y tienen esas placas de aluminio con un montón de aletas que son disipadores térmicos. Esos disipadores son porque los transistores generan mucho calor. Necesitan, todo ese tipo, digamos, de dispositivos para bajar la temperatura y ocupan mucho volumen. Por eso la memoria RAM está hecha con capacitores y no con transistores, es dinámica. ¿Está? Así que, bueno, gente, en realidad todavía me quedan algunas diapositivas, pero se está por terminar el segundo bloque y ya creo que es demasiado. Entonces, y el que viene no es tan largo, o sea que si les parece bien, por hoy cortamos acá y el jueves que viene terminamos y hacemos el siguiente. ¿Qué les parece? ¿Quedó alguna pregunta ahí pendiente? ¿Alguna duda? No, por mí está bien, profe. Bueno, entonces, si les parece bien, el jueves que viene seguimos desde acá. Nos quedan algunas diapositivas de memoria principal. Sí, profe, disculpe, yo tengo Sí. una consultita. Los temas de los trabajos, ¿cuándo va a ser la próxima entrega?
Eso para fin de cuatrimestre. Ah, está bien, ¿no? No, a ver, o sea, a ver, va a haber un trabajo práctico. Eso yo hablé, fíjate, creo que en la primera clase lo hablé en detalle eso. Si ves el video, ahí está todo bien descrito. De todas formas, en el momento que yo ponga las fechas, en el mosaico primero de presentación va a estar todo el calendario. El calendario va a estar la fecha del parcial, la fecha de trabajo práctico y del recuperatorio del parcial y del recuperatorio del trabajo práctico. Lo único que tiene que entregar es el trabajo práctico, nada más. Genial. Y eso es para fin de cuatrimestre. Estamos hablando fines de octubre, principio de noviembre, o sea, todavía tenemos tiempo para eso. O sea, Sí, falta. Tranquilo que falta. Y yo hablé un poco en detalle, fíjate, en la primera clase. Después, cuando ya tenga bien las fechas, lo volvemos a tomar bien el tema y... Sí, no, disculpe, yo estuve en la primera clase, pero en la segunda no me pude conectar a la bueno. clase. Bueno, pero Por tenés eso la pregunté grabación. por si había quedado algo que yo no vi, por eso pregunté. Esta, como verán, es una materia muy teórica. No hay actividades para hacer como hacíamos en algoritmos, lo que me tuvieron en algoritmos, o cuando me vuelvan a tener en simulación, ahí van a estar trabajando y van a tener todas las semanas que entregar cosas. Pero esta es una materia teórica, así que lamentablemente me van a tener que aguantar hablando y hablando y hablando. No pasa nada. Es así, yo sé que a ustedes les encanta hacer actividades y trabajar, pero bueno, van a tener el trabajo práctico, de todas formas. Bueno, gente, si no quedan más preguntas, los dejo en libertad y nos vemos la semana que viene. Bueno, nos vemos, profe. Bueno, Buen fin de. gracias, a igualmente. todos. Profe, gracias. Gracias. Gente, nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta luego, chao.